Vamos a hablar un poco acerca de la esperanza. Sin duda, estamos viviendo tiempos cambiantes. Nadie sabe qué va a pasar mañana. La ambición de los líderes mundiales pues está manifestando de diferentes formas. En algunos países vemos cómo quieren preservar la dictadura, en otros buscan la reelección, el sometimiento por la fuerza, el engaño, etc. Y por supuesto, muchos países que están promoviendo guerras para poner de manifiesto pues sus políticas de expansionismo y su deseo de controlar a otras naciones. La ambición, la sed de venganza, de poder y los más perversos demonios de la humanidad se están manifestando en todo el mundo. Lo peor de lo peor del corazón humano se nos muestra cada día en las noticias, y solo de muy pocas cosas buenas nos enteramos por ahí. Todos hemos esperado por más de 6 meses que las cosas alrededor de Israel se desinflaran, que los problemas no escalaran, pero parece todo lo contrario. Los odios y las disputas están subiendo como la espuma, tanto allí como en Ucrania, junto con las amenazas rusas, chinas y coreanas. Sabemos que los países no están solos. Siempre tienen aliados de ambos lados y parece que los hermanos mayores están coqueteando con entrar en el escenario bélico de Medio Oriente. ¿En qué va a terminar todo esto? Pues no lo sé. Solo Dios puede hacer que las cosas se calmen o que se aceleren. Que esta guerra termine, como muchas más que se han llevado a cabo en el pasado, o que sea el principio del fin. Los dos escenarios son perfectamente posibles, y ante nuestros ojos estamos viendo el desarrollo de esta serie de terror. No sabemos qué pasará en el siguiente capítulo, pero sí sabemos cuál será el final de esta película. Todo esto va más allá de una simple declaración de intenciones o amenazas. Es cabalmente el inicio de un programa para sentar las bases del nuevo orden mundial, el cual, para imponerse sin grandes resistencias, necesita precisamente de la existencia de un caos tan grande que surja la necesidad de un nuevo orden y de un líder que sea capaz de traer paz y seguridad. A este líder futuro, la Biblia le llama el anticristo, el cual surgirá con fuerza y poder en medio de un mundo donde nadie tenga la solución ni el conocimiento para arreglar las cosas. En un mundo donde todos sus arraigos culturales y morales estén completamente destruidos. Ante este tipo de escenarios que parecen completamente oscuros y negativos, podemos reaccionar de dos formas. O caemos en la desesperación o nos aferramos como nunca de nuestro Dios. A raíz de todas las leyes nuevas que se han aprobado en México, de todos los cambios constitucionales, del apoyo y promoción gubernamental sobre todas las nuevas
ideologías extrañas, del dominio que tienen las drogas en las personas y que tienen tomadas multitudes de ciudades, debemos estar muy alertas con los pasos que se van a dar en el futuro. Y resulta, desgraciadamente, que los tres candidatos que tenemos para la presidencia de la República Mexicana son personas que están de acuerdo con cosas que para ellos resultan progresistas y modernas, pero que ante los ojos de Dios no lo son. Así que de entrada ya hay una lucha por parte de los tres en contra de los valores tradicionales cristianos. La Iglesia debe entrar en una profunda conciencia, ¿verdad?, acerca de toda esta situación y debe comenzar a orar, si es que todavía no lo has hecho. Porque si no te has dado cuenta, si tú eres un creyente, tú eres parte de la Iglesia de Cristo. Y por lo tanto, tienes la enorme responsabilidad de orar por tu país. Orar para que Dios actúe en estos tiempos decisivos. Dice en Daniel 2:21, refiriéndose a Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí dice que Dios muda los tiempos y las edades. Esto quiere decir que Él controla el curso de los sucesos del mundo. Así que Dios puede acelerar o posponer alguna decisión en cuanto a los planes que tiene con el hombre. Por ejemplo, Él puede decidir que las cosas se calmen, ¿verdad?, o se precipiten hacia su final. De la misma manera, Él puede poner en México a la persona más indicada para gobernar este país. ¿Por qué? Porque Él quita reyes y pone reyes. Él tiene el poder para actuar, ¿verdad?, pero nosotros se lo tenemos que pedir. Sin duda, durante este tiempo hemos perdido muchas batallas. El mal está creciendo y no nos hemos opuesto con la fuerza con la que deberíamos haberlo hecho. Y ahora que viene un evento tan importante en México, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar porque esta precisamente es el arma secreta y eficaz que Dios le ha otorgado a todo creyente. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, debemos entender que tu obligación mayor es orar. Orar por México, pues porque es el país en el que tú vives, pero también orar por todas las circunstancias que están sucediendo en este mundo convulso. Tienes que orar por tus gobernantes y por todos los gobernantes del mundo. Y esta no es una sugerencia mía, sino básicamente es un mandato de Dios. Leemos en 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Ahora ya hay pocos reyes, ¿verdad? Más bien aquí podríamos decir por todos los primeros ministros, por todos los presidentes, por todos los gobernantes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La Biblia es la palabra de Dios y ella es infalible y completamente cierta. Pero a veces parece que olvidamos las cosas que en ella están escritas. No sé si es porque las ignoramos o porque las queremos ignorar. Pero cuando Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, deberíamos creerlo. Nunca dijo que en este mundo estaríamos caminando sobre pétalos de rosa, ni que las cosas serían fáciles, sino todo lo contrario. Todo aquel que haya vivido en este mundo por un día, lo podría comprobar. Sin embargo, si leemos la frase completa de Jesús, diría así: en el mundo tendrán aflicción, pero, este bendito pero, que siempre nos da una alternativa. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. De esta forma, Dios nos está invitando a redirigir la mirada. En vez de ver que la tierra se hunde a nuestro alrededor o que la tormenta nos amenaza con sus rayos, quiere que pongamos la mirada en Él. En una ocasión, nos cuentan los evangelios, después de que Jesús había dejado completamente impresionados a sus 12 discípulos, porque milagrosamente había alimentado a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, les pidió que se fueran en su barca a Genezaret, al otro lado del mar de Galilea, mientras él terminaba de despedirse de la gente y con la intención de alcanzarlos después. De esta forma, Jesús aprovechó su soledad, nos narra el texto, ¿verdad? Y se fue a orar a las colinas. Y así lo alcanzó la noche. Mientras tanto, dice el texto, los discípulos se encontraban lejos de tierra firme. No habían podido llegar a la otra orilla, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Eran como las 3 de la mañana, y entonces Jesús decidió alcanzarlos. Pero por la hora que era, entonces decidió Jesús hacerlo a pie y comenzó a caminar sobre el mar. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron, quedaron aterrados y llenos de miedo comenzaron a gritar: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Ante tal reacción, Jesús trató de calmarlos y comenzó a hablarles. Tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Entonces Pedro, a quien hemos conocido por su iniciativa, decisión y arrojo, le gritó a Jesús: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando él vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y es que la lección es muy obvia. Si nosotros ponemos la vista en las circunstancias o en nuestras limitaciones, entonces los fuertes vientos de los problemas o las poderosas olas de una enfermedad harán que entres en pánico y te comiences a hundir. Pedro dejó de poner los ojos en Jesús y los puso en las circunstancias. Y esto fue suficiente para que aquella fe inicial con la que decidió bajarse de la barca y caminar sobre el mar, de pronto se perdiera y comenzara a hundirse. Mira, si tú como creyente que eres, no has entendido que tu vida depende completamente de Dios, que lejos de Él nada puedes hacer, que Él es tu fortaleza y muchas cosas más. Si no entiendes que sigues respirando porque Él permite que sigas respirando, si no has entendido esto, no has aprendido nada, absolutamente nada. Decía David en el Salmo 84:5, decía, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Cuando Pedro se dio cuenta de que el agua ya le estaba llegando al cuello, entonces le gritó a Jesús, sálvame Señor, sálvame Señor. ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Acaso dejó que se llevara su merecido por su poca fe y dejó que se ahogara? No. Dice el texto que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama. Esta expresión parecería muy simplista o muy obvia, pero en realidad clamar implica, en primer lugar, que ya llegaste al fin de ti mismo, que reconoces que ya no puedes más, que el problema ya te rebasó y que admites que solo Dios te puede ayudar. Esto es clamar. Y seguramente cuando Pedro se vio en estas circunstancias, clamó por su vida. Porque esta es una palabra que va más allá del pedir, del reclamar o del sugerir. Este fue el grito desesperado de Pedro, de alguien que estaba a punto de morir, que moriría, ¿verdad? Irónicamente, en aquel lugar del que había vivido toda su vida de pescador, hundido en el mar de Galilea. Algo que Jesús hizo frecuentemente fue hacer pensar a la gente acerca de su vida. Porque para que el hombre vea su necesidad de Dios,
debe entender la razón por la cual lo tiene que hacer. Así vemos cómo Jesús se enfrentó a la mujer samaritana cuando le preguntó por su marido. Así lo hizo con el joven rico cuando le preguntó por los pobres. Y así lo hizo con Pedro cuando le preguntó ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste tan poca fe? Y de la misma forma, Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y nos cuestiona, primeramente, aquel a quien no se ha reconciliado con Dios, le pide que lo haga. Y al que ya lo hizo, le pide que no dude de Dios y que tenga fe. Y dice el texto, ¿verdad?, que cuando subieron de nuevo a la barca, Jesús y Pedro, el viento se detuvo. Y desde luego, ¿verdad?, como siempre, qué impresionante experiencia. Y qué lección, ¿verdad?, ver nuevamente que cuando Jesús interviene, viene la calma. Cuando Él toma las riendas del asunto, ya no hay poder que se le pueda oponer, porque Él es Dios. Y así concluye esta historia. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Es increíble, ¿verdad?, cómo teniendo un Dios tan poderoso enfrente, podemos ver cómo el mundo está volteando siempre hacia otro lado y está poniendo su esperanza en otras cosas. Imagínate, en la sensatez del hombre, en su sabiduría, en la tecnología, en la economía, en la ecología. Pero si no voltean a Dios, te aseguro que un día de estos se van a hundir. Y de hecho parece que el agua ya está como por el pecho. En medio de este caos de desprecio y de indiferencia hacia las cosas de Dios, nosotros, los que ya lo conocemos, debemos reafirmar nuestra esperanza en nuestro Dios. Porque la esperanza en Él, en su sabiduría, en su soberanía y en su amor, es lo más grande que tenemos. En esto radica la grandeza de nuestra esperanza, que no está basada en una ilusión o en una quimera. No está basada en que más adelante, ¿verdad?, habrá un mundo mejor, ni que el hombre sabrá cómo llegar a él. Nuestra esperanza está cimentada sobre la roca que es Cristo, el cual, dice la Biblia, es la luz que alumbra a todo hombre. Dice en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y date cuenta que por el mismo hecho de que Jesús haya encarnado en un cuerpo humano y haya vivido la experiencia humana, Él entiende perfectamente y se identifica con nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras pérdidas, y sabe perfectamente cómo consolarnos.
Dice la Biblia en Hebreos 4:15 lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y entonces, en virtud de su experiencia, continúa diciendo el autor de este libro, que nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con toda confianza. Y dice el versículo 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Los creyentes creemos en estas palabras y los creyentes creemos que las palabras de Dios nunca van a cambiar. Dice en 1 de Pedro 1:24 y 25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios ha dejado por escrito, ¿verdad?, todas y cada una de sus promesas. Y de esta forma lo ha hecho para que sepamos que va a cumplir cada una de ellas. Dice en Hebreos 6, del 16 al 19. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Y estas palabras son tremendas, porque aquí se nos explica cuál es el sustento de nuestra esperanza, la cual está sostenida por dos grandes columnas que Dios nos ha dado: la promesa y el juramento. La promesa se refiere a las múltiples promesas que contiene la Biblia para sus hijos y que abarcan diferentes aspectos, no solo en la vida terrenal, sino también en la eternal. Y sobre ellas Dios ha hecho juramento de que todas las cumplirá a cabalidad. Así que nuestra esperanza está sostenida por estas dos grandes columnas, y por esta razón te aseguro que Dios no le va a quedar a deber a nadie. Por esta razón, en estos versículos que leí, también se compara a la esperanza con un ancla que, al estar firmemente clavada en el fondo del mar, impide que nuestro barco se vaya a la deriva en medio de la tormenta. Por lo tanto, esta esperanza es un ancla firme en la que puede confiar y descansar nuestra alma.
Si perdemos la esperanza, perdemos todo. Y sin ella, todo lo veremos oscuro y con desánimo. Hay un dicho por ahí que dice que la esperanza muere al último. Pero la esperanza nunca debe morir. Los creyentes nos vamos a morir con ella bajo el brazo. Y cuando estemos en la eternidad, la haremos efectiva. Pablo, quien pasó por una gama tremenda de sufrimientos, incluso en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida, y nos habla que por la experiencia de otros y por la suya propia, nos encamina a mantener firme siempre nuestra esperanza. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. De la misma forma, leemos en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo aquí Pablo le llama a Dios Dios de esperanza, porque precisamente eso es lo que Dios es, toda esperanza, el cual cuando creemos nos llena de gozo y paz, y gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, somos llamados, sin excusa alguna, a que nuestra esperanza abunde en nosotros. A veces nosotros podemos perder la brújula de la esperanza si perdemos la costumbre de leer las Escrituras, porque de las Escrituras y de todo lo que ellas enseñan, alimentamos nuestra esperanza. Podemos seguir hablando mucho, ¿verdad?, acerca de estas cosas maravillosas que están escritas, ¿verdad?, y regocijarnos en la palabra, ¿verdad?, que nos habla de lo que Dios nos ha dado y de todo lo que Dios nos dará. Pero en estos tiempos debemos tomar conciencia de lo que está sucediendo en el mundo y también en nuestro país. Estamos a unos días de que en México se elija al nuevo presidente. Muy probablemente la primera presidenta de esta nación. Y yo creo que debemos seguir orando intensamente para que Dios ponga en este lugar a la persona más indicada. Yo no sé cuál es, pero Dios sí sabe. Dios sabe quién es la persona que este país necesita. Y Él sabe quién puede ayudar a los mexicanos a que podamos vivir en paz. Y mientras llega este día de las elecciones, pase lo que pase, debemos orar para que nuestra próxima presidenta se convierta. Y si es posible que esto suceda antes de que tome las riendas de este país, mucho mejor. Mira, para Dios no hay imposibles. Y Él tiene gente preparada, cercana a ellas, para que escuchen el Evangelio. Esto tenlo por seguro.
De la misma forma, pues también tenemos que orar por el Congreso, tenemos que orar para que el gabinete se conforme con gente sensata, que tenga tantito temor de Dios, que se dé cuenta de su enorme responsabilidad ante los mexicanos y ante el mundo. Que no vean como siempre el llegar a un puesto de mando como la oportunidad para enriquecerse, sino como el privilegio de servir a los demás. Y mira, yo sé que va a haber una buena respuesta. Yo quiero ver las cosas con esperanza y con optimismo. Así que te pido que por favor oremos mucho por México. Tú lo sabes y no necesito platicártelo. Tú sabes, te has dado cuenta que nuestros problemas no son menores. Y ya, francamente, tenemos muy pocos días para orar por nuestra próxima presidenta. Yo te preguntaría si realmente estás orando por ella. Si no estás orando por tu país, entonces no te vayas a quejar después y solo te vayas a quedar con un espíritu crítico porque no quedó la persona que tú querías que quedara. Hay gente que ni siquiera está considerando la posibilidad de ir a votar. Y bueno, para mí esto es irresponsable y contradictorio y no puede ser una posibilidad para ningún creyente. Hay una frase de Gandhi que me choca, no porque sea falsa, sino porque refleja la tristeza de la realidad. Dice, si hay un idiota en el poder, es porque quienes lo eligieron están bien representados. Ahora bien, lo más prudente es que si gana melón o gana sandía, lo que debemos hacer el día 3 de junio es apoyar a la persona que quede elegida. A partir de ese día ya habrá un nuevo gobernante en este país al cual hay que seguir apoyando en oración. Tal vez todo este sexenio, tal vez en vez de orar por el presidente te la pasaste criticándolo. Pero esto no puede repetirse otra vez. Las personas que están en estos puestos necesitan de nosotros, de las oraciones de la iglesia, de las oraciones de los que constituimos el cuerpo de Cristo. Y mira, es verdad, no lo podemos negar. A veces se les ha pasado la mano y solo ha habido burlas, ¿verdad?, a través de memes y chistes por nuestros gobernantes. Pero, pues eso ya lo hace de sobra la gente que no sabe lo que realmente debe hacer. Pero tú, si te pones serio y asumes tu responsabilidad como creyente, entonces, en vez de burlarte, ponte a orar intensamente por estas personas. Y mira, sabemos que todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Si tú eres un padre, pues eres el proveedor y la cabeza del hogar. Si eres un estudiante, pues tienes la obligación de sacar buenas calificaciones. Si eres deportista, de ser disciplinado. Si eres madre, de cuidar a tus hijos. En fin, como ciudadanos mexicanos, también tenemos responsabilidades. Tenemos la obligación y derecho de votar, pero como ciudadanos
y como mexicanos creyentes tenemos la obligación de orar por todos los que están en eminencia. ¿Y qué podríamos decir? ¿Las cosas pueden cambiar? Sí. Nosotros debemos redirigir nuestra esperanza a Dios con mucha fe, porque hay muchos ejemplos en la Biblia de que cualquier circunstancia puede cambiar si Dios la cambia. No el hombre, sino Dios, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y la oración es la oportunidad que Dios le ha dado tanto a las naciones como a los individuos para que las cosas cambien si nosotros oramos por ellas. Muy pocos se dan cuenta de que a veces el juicio de Dios puede ya estar preparado y nada más le falta su ejecución. Pero la oración puede cambiar las cosas. Y yo no sé, nadie sabe, tal vez si para México ya está determinado un juicio de parte de Dios. Pero si es así, pongamos nuestra esperanza en Dios, en que Él todavía pueda tener misericordia de nuestro país. Muchas veces Él detiene el hacha que está puesta sobre la cabeza. Si la gente se arrepiente y voltea a Dios. Si nosotros como creyentes, asumimos nuestro papel y comenzamos a orar por nuestro país. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor viene.